Como la mayoría de los padres, Mark Thompson quería darles a sus hijos algo especial. Trabajador de la construcción de profesión, había pasado meses ahorrando para construirles la casita de juegos perfecta en el patio trasero. Sus hijos, Emily y Lucas, observaban emocionados desde la ventana de la cocina mientras él comenzaba a cavar los cimientos ese sábado por la mañana. La pala se movía rítmicamente a través de la tierra. Cada palada lo acercaba más a comenzar el proyecto de sus sueños, pero en su siguiente excavación, la pala de metal golpeó algo sólido, produciendo un sonido hueco inusual que resonó en el tranquilo patio trasero. Mark quitó un poco de tierra con las manos, dejando ver un destello de metal desgastado bajo la superficie. A medida que despejaba más tierra, su corazón comenzó a latir con fuerza. Definitivamente, esto no era una roca típica o una tubería vieja. Allí, enterrado en su patio trasero suburbano, yacía algo que lo cambiaría todo. Mark vivía en una modesta casa suburbana con sus dos hijos, Emily y Lucas. Con 8 y 6 años, estaban en esa etapa mágica de la infancia, donde todo parecía posible, y la aventura acechaba en cada esquina. Como cualquier buen padre, Mark quería alimentar ese sentido de asombro. Trabajaba duro en su trabajo de construcción, ahorrando un poco de dinero cada mes, soñando con el día en que pudiera construirles algo especial. «Papá, ¿cuándo podemos tener nuestra propia casita de juegos?», preguntaba Emily casi todos los fines de semana, con los ojos brillantes de esperanza. Lucas se unía, saltando de puntillas con entusiasmo con la sola mención de la casita. Mark sonreía y les decía, «Pronto», sabiendo que cada turno extra lo acercaba más a hacer realidad su sueño. Después de 8 meses de cuidadoso ahorro, Mark finalmente tenía suficiente. Todavía podía recordar la alegría en los rostros de sus hijos cuando anunció ese fin de semana que comenzarían a construir su casita de juegos. Pero el destino tenía otros planes para el patio trasero de la familia Thompson. Lo que comenzó como una excavación rutinaria pronto se convertiría en algo mucho más complejo. Nadie podría haber predicho la cadena de eventos que se desarrollaría, o cómo este simple proyecto familiar atraería la atención de las autoridades locales y cambiaría sus vidas para siempre. Mark había elegido el lugar perfecto en el patio trasero, un área nivelada con buen drenaje, a una distancia segura de la casa, pero aún visible desde la ventana de la cocina. Su experiencia en construcción le decía que esto sería sencillo. Cavar los cimientos, verter un poco de hormigón y comenzar a construir. Al menos, eso es lo que él pensaba. Las primeras horas de excavación transcurrieron exactamente como estaba planeado. La tierra estaba bien, sin rocas grandes con las que lidiar. Mark trabajaba constantemente, disfrutando del aire fresco de la mañana y del ánimo ocasional de sus hijos que lo observaban desde la ventana. Pero entonces sucedió algo que lo cambiaría todo. El sonido metálico hueco de su pala golpeando metal lo detuvo en seco. Al principio pensó que podría ser una tubería vieja, o tal vez alguna chatarra enterrada de los dueños anteriores. Pero a medida que quitaba más tierra, sus instintos de constructor le decían que esto era algo diferente. La superficie de metal era demasiado ancha, demasiado deliberadamente colocada. A medida que Mark dejaba al descubierto más de la misteriosa estructura metálica, su curiosidad profesional se apoderó de él. La artesanía era obvia incluso a través de décadas de corrosión. Esto no era un pedazo de escombro al azar, esto fue diseñado, construido para durar. ¿Pero por qué estaba aquí? Y lo que es más importante, ¿qué había dentro? La emoción de sus hijos creció a medida que veían a su padre descubrir más del extraño objeto. Para ellos era como ver una búsqueda del tesoro desarrollarse en su propio patio trasero. ¿Pero era esto realmente un tesoro? ¿O algo completamente distinto? A veces, las cosas más peligrosas vienen disfrazadas de emocionantes descubrimientos. Durante los siguientes días, la rutina nocturna de Mark cambió drásticamente. En lugar de relajarse después del trabajo, pasaba horas excavando cuidadosamente alrededor de la estructura metálica. Con cada palada de tierra que quitaba, surgían más preguntas. El panel de metal era en realidad parte de algo más grande, mucho más grande. Lo que surgió fue, inconfundiblemente, una escalera, la entrada a algún tipo de estructura subterránea. El conocimiento de construcción de Mark le decía que este no era un proyecto de aficionado. El trabajo de hormigón alrededor de la escotilla era de calidad profesional, aunque muy desgastado por el tiempo.
Esta era una construcción de grado militar, del tipo destinada a durar décadas. Para entonces, los vecinos habían comenzado a darse cuenta. Sus miradas curiosas y conversaciones en susurros añadían otra capa de misterio a la situación. ¿Era esto normal? ¿Debería notificarse a alguien? Pero Mark estaba demasiado involucrado ahora para detenerse. Tenía que saber qué había debajo de esa escotilla. Mientras trabajaba para despejar la entrada, la mente de Mark se aceleraba con las posibilidades. ¿Podría ser este un viejo búnker de la Guerra Fría? ¿Un almacén olvidado? Su experiencia en construcción le decía que la estructura era sólida, a pesar de su antigüedad. Tal vez, pensó, esto podría transformarse en algo aún mejor que una casita de juegos. Una fortaleza subterránea que sería el espacio de juegos definitivo para sus hijos. Pero había algo inquietante en toda la situación. ¿Por qué este búnker no estaba en ningún registro de propiedad? ¿Por qué había sido tan completamente enterrado y olvidado? Estas preguntas deberían haber sido señales de advertencia, pero el entusiasmo de Mark lo cegó ante los peligros potenciales que acechaban bajo sus pies. El trabajo se volvió más desafiante a medida que Mark llegaba a la entrada real. Años de tierra compactada y escombros habían bloqueado por completo el punto de acceso. Utilizando su experiencia en construcción, instaló cuidadosamente soportes temporales y comenzó a quitar el hormigón deteriorado alrededor de la entrada. Ya no se trataba solo de satisfacer la curiosidad. Si iba a hacer esto seguro para sus hijos, tenía que hacerlo bien. Emily y Lucas ya habían comenzado a llamarlo su fortaleza secreta. Su imaginación se desbocaba con las posibilidades. Su entusiasmo hacía que cada hora de duro trabajo valiera la pena. Pero como Mark pronto descubriría, a veces nuestros sueños pueden llevarnos a un territorio inesperado. Mientras Mark despejaba más escombros, notó algo extraño. Cuanto más profundo cavaba, más modernos se volvían los materiales de construcción. Este no era solo un viejo búnker, había sido modificado relativamente recientemente. ¿Pero por quién? ¿Y con qué propósito? Luego llegó el día que lo cambiaría todo. Comenzó como cualquier otra tarde de jueves. Mark acababa de terminar de reemplazar otra sección de hormigón deteriorado cuando escuchó el inconfundible sonido de las sirenas. Al principio, pensó que solo estaban pasando, pero cuando dos coches de policía y un vehículo marcado como hazmat se detuvieron frente a su casa, su corazón se hundió. Ver a los agentes con equipo de protección acercándose a su patio trasero hizo que el tiempo pareciera detenerse. Sus voces urgentes se escucharon a través del patio. «Señor, aléjese de la estructura inmediatamente». Los hijos de Mark observaban desde la ventana de la cocina, con las caras pegadas al cristal, cómo el simple proyecto de su padre se convertía de repente en algo mucho más serio. La verdad, cuando finalmente llegó, fue devastadora. El búnker no se había construido durante la Guerra Fría como Mark había supuesto. Se había construido en los años 70, y se había utilizado para un propósito mucho más oscuro: la eliminación ilegal de residuos radiactivos. Los materiales, aunque sellados en contenedores, habían sido olvidados con el tiempo, creando un peligro potencial para la salud que de alguna manera se había deslizado a través de décadas de registros de propiedad e inspecciones. Los niveles no eran inmediatamente peligrosos, pero la exposición prolongada podía ser perjudicial. El corazón de Mark se hizo añicos al ver a sus hijos llorar desde la ventana, mientras los funcionarios acordonaban su patio trasero. El espacio que se suponía que se convertiría en el patio de juegos de sus sueños, ahora estaba envuelto en cinta adhesiva amarilla de precaución y señales de advertencia. La familia Thompson se vio obligada a reubicarse temporalmente, mientras los expertos en descontaminación se encargaban de la situación. Su casa, una vez un lugar de alegría y sueños futuros, ahora estaba vacía mientras equipos con trajes de protección trabajaban para eliminar los materiales peligrosos. Hoy, 2 años después, la familia Thompson finalmente ha regresado a casa. El búnker ha sido completamente retirado, la tierra rehabilitada y su patio trasero declarado seguro. Mark finalmente construyó esa casita de juegos para sus hijos, esta vez sobre un terreno sólido y no contaminado. Mirando hacia atrás, Mark a menudo reflexiona sobre cómo su simple deseo de traer alegría a sus hijos lo llevó a descubrir un secreto peligroso. A veces los mayores descubrimientos provienen de las intenciones más puras, incluso si no nos llevan a donde esperábamos. Y aunque la casita de juegos que finalmente construyó puede ser más pequeña que una fortaleza subterránea, fue construida con el mismo amor que inició toda esta aventura, y esta vez,
sin ninguna sorpresa escondida debajo.